Después de años de tensión, mucha planificación y la ocasional incursión inglesa, la Armada finalmente estaba en el Canal Inglés. A medida que avanzaba por el canal, aproximadamente al ritmo de una caminata rápida, que era lo más rápido que podían ir algunos de sus barcos más lentos, las instrucciones secretas del rey Felipe insistían en que la Armada se dirigiera a Margate y asegurara un camino para que el ejército de Palmer cruzara. Si exactamente cómo se iba a hacer esto y dónde se iban a realizar los desembarcos, el rey inusualmente dejó sin decir. Esto debía ser resuelto entre Medina Sidonia y el duque de Parma. No se detalló exactamente cómo se suponía que los dos debían comunicarse, con casi todos los barcos navegables que volaban las banderas inglesas o holandesas separando a los dos, excepto por una sugerencia de desembarcar a un mensajero en Normandía, y suponiendo que los franceses estarían demasiado distraídos para detenerlo, o quizás los franceses simplemente cooperarían. Después de todo, los holandeses e ingleses eran herejes, mientras que Francia y España eran buenos países católicos en ese momento. Pero al menos había un par de planes de respaldo. El primero era, si por alguna razón no era posible asegurar el cruce de Parma, la Armada debía regresar y tomar la isla de Wight como punto de apoyo y base de la flota, y luego decidir qué querían hacer desde allí. El segundo plan de respaldo era, si los desembarcos en Kent tenían éxito, pero de alguna manera los ingleses sacaban un conejo de la chistera y lograban un empate o derrotaban al veterano ejército español, debían en cambio extraer concesiones en torno al ejercicio de la fe católica en Inglaterra y la rendición de las ciudades que los ingleses tenían que bloqueaban el acceso a Amberes. Si fuera posible, también se extraería una indemnización de guerra, pero Felipe permitió que esto pudiera ser una ficha de negociación que podría ser revocada de la lista de reclamaciones si ayudaría a que se cumplieran las otras dos condiciones. Tanto Medina Sidonia como Parma también recibieron instrucciones de enviar mensajes diarios de vuelta a España para que Felipe pudiera seguir supervisando minuciosamente la expedición, aunque no se especificó cómo pretendía hacerlo cuando los mensajes y su respuesta, suponiendo que los mensajes se enviaron en primer lugar, tardarían más de una semana en hacer el viaje de ida y vuelta en el mejor de los casos y por lo tanto serían completamente inútiles en una campaña donde las situaciones estaban cambiando por la hora. Felipe también añadió un postdata. En caso de que la invasión fracasara, se necesitarían rehenes para garantizar que se cumplieran las condiciones impuestas a los ingleses. Se debería dejar una guarnición en ciudades inglesas ya capturadas para monitorear el cumplimiento de las concesiones con el ejército no saliendo hasta que esas concesiones estuvieran bien encaminadas. Incluso con la cuidadosa planificación y habilidad administrativa de Medina Sidonia, la Armada en realidad no tenía suficiente munición para una campaña larga, con los barcos llevando alrededor de 50 disparos por cañón, por lo que Felipe instruyó que solo se debía emplear fuego a corta distancia para maximizar el efecto de esta munición limitada. También estaba el tema de la formación de batalla. La Armada llegó como una especie de mancha, pero una mancha es una formación relativamente inadecuada para la batalla. El plan original de Medina Sidonia en algunos aspectos se parecía a la táctica de infantería zulú de los Cuernos del Toro, aunque esa táctica obviamente estaba a unos siglos en el futuro. Los barcos de combate más poderosos y las galeras formarían un grupo central en el centro. Detrás de ellos estarían el resto de los barcos de combate pesado, las galeras y 3 grupos de embarcaciones de suministro y exploración más pequeñas. En cada flanco habría cuernos escalonados que avanzaban y que consistían en 20 barcos de guerra de tamaño mediano cada uno, con grupos de barcos de apoyo, transportes y embarcaciones ligeras posicionados detrás de ellos. Las reducciones en el número total de barcos presentes en la Armada, así como la partida de las galeras, significaron que este plan se revisó a 30 barcos de guerra posicionados en el medio con 15 en cada flanco, aún con los barcos de apoyo agrupados detrás de cada grupo. Esto se basó en manuales tácticos de la época que aconsejaban no navegar en línea de frente, ya que se consideraba que solo permitía luchar a los barcos líderes, lo que se combinaba con el consejo de no montar armas pesadas en el costado, reservando estas áreas para piezas más ligeras que permitirían un barrido de la cubierta enemiga cuando llegara el abordaje. En cambio, al igual que las galeras y hasta cierto punto las galeazas, los cañones pesados deberían montarse primero en la proa para que una flota que se abalanza sobre su oposición en línea de frente pueda maximizar su potente fuego antinave en las primeras descargas,
De ahí la disposición en forma de media luna de la formación que permitiría a todos los buques de guerra líderes llevar sus pesados cañones de proa al mismo tiempo. Es importante destacar que un número de subcomandantes no estuvo de acuerdo. Ellos apreciaban generalmente a través de experiencias previas la ventaja inglesa de velocidad y agilidad y querían que todos los barcos vulnerables se agruparan en el medio, con los buques de guerra posicionados en dos grupos, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, para protegerse contra incursiones desde cualquier dirección. La formación de media luna propuesta hacia adelante tenía otra debilidad. Al agrupar los barcos más grandes en el medio, significaba que todos los buques insignia del escuadrón estaban posicionados juntos y lejos de sus respectivos comandos. En una era en la que las instrucciones detalladas tenían que ser esencialmente gritadas a los barcos cercanos si no se habían preestablecido por carta, esto podría significar un desastre para cualquier intento de coordinar acciones complejas por escuadrón. La inteligencia indicaba que los españoles sabían que los ingleses probablemente intentarían un duelo de artillería a larga distancia para destrozar los cascos enemigos cerca de la línea de flotación. Sin embargo, la única solución que parecía tener alguien para remediar esta situación particular era intentaremos abordarlos en su lugar. Si lograban acercarse tanto, había disponible una interesante gama de incendiarios que iban desde simples ollas de fuego con una forma primitiva de napalm en ellas, junto con dardos y flechas en llamas, y un dispositivo bastante aventurado llamado bombardero que contenía una serie de cargas de pólvora de diferentes densidades. La idea era que a medida que un barco se acercaba, estos serían apuntados y encendidos, un momento en el que una serie de cargas de pólvora menos compactas arrojarían llamas durante varios segundos antes de quemarse hasta llegar a una carga más densa que estaba llena de metralla, que se dispararía sobre la cubierta enemiga, lo que también encendería otra serie de cargas de bajo orden, y así sucesivamente hasta que el arma se quedara sin pólvora. Sin embargo, estos estaban marcados como que solo debían ser manejados por expertos, ya que los dispositivos de barril de madera tendían a explotar perturbadoramente como una bomba de tubo de madera de 6 pies de largo tras ser encendidos. Se implementaron amplias medidas para manejar el riesgo de incendios. Barriles de agua y vinagre se distribuyeron liberalmente por los barcos, al igual que una forma temprana de extintor que más que nada se asemeja a una jeringa gigante que se llenaba colocando el extremo frontal en un cubo y tirando hacia atrás del émbolo. Luego lo apuntabas al fuego y presionabas el émbolo con rapidez, lo que enviaría un chorro de agua. Este es esencialmente el mismo mecanismo que impulsa las pistolas de agua para niños más simples de estos días. En contraste, la flota inglesa planeaba navegar con sus barcos más poderosos en el centro de la formación, cada uno emparejado con un barco mercante y una pequeña pinaza. Este último barco más pequeño estaba principalmente allí para dar a cada par la capacidad de comunicarse con sus oficiales superiores, y el barco mercante se emparejó con el buque de guerra para intentar equilibrar el poder de fuego general de la flota. Estos barcos posicionados centralmente eran generalmente los galeones tradicionalmente construidos más antiguos y menos ágiles, con las alas de la formación inglesa compuestas por los galeones construidos para carreras y los comerciantes más rápidos. Las tácticas inglesas consistirían, al menos al principio, en que los barcos más grandes usaran sus pesados cañones de proa a distancias de enfrentamiento, mientras que los barcos más ágiles se lanzaban entregando salvas desde sus propios cañones de proa antes de girar, dando un costado y luego una salva desde los cañones de popa, y luego el otro un costado y vuelta de nuevo en un carrusel de fuego constante hasta que se vieron obligados a romper debido a los daños o a que otros barcos se acercaran para su turno. En este esfuerzo fueron ayudados por el hecho de que la mayoría de sus cañones estaban montados en carruajes de 4 ruedas, lo que facilitaba su manejo y recarga, y serán familiares para quienes hayan visitado un barco museo de la era de la vela. El diseño del carruaje en sí no era masivamente nuevo, pero era considerablemente más moderno que la mayoría de los cañones de la Armada, que se colocaron en montajes de 2 ruedas largas que tenían una cola larga que arrastraba en la cubierta, lo cual era muy similar, si no idéntico dependiendo del cañón, a los más engorrosos carruajes de cañones terrestres. Los registros parecen indicar que algunos de los galeones portugueses de mayor tamaño tenían algunos de sus cañones en montajes similares a los ingleses. El
lo cual tendría sentido porque los portugueses en este momento de la historia solían estar a la vanguardia del combate naval de alguna manera, forma o figura. Pero tanto los mismos registros como los naufragios que se han investigado posteriormente indican que el montaje de dos ruedas tipo terrestre era con mucho el montaje más común encontrado en los cañones españoles, y por lo tanto en uso por los artilleros españoles. Todos estos factores influirían en los próximos días. Para la mañana del 30 de julio, la Armada había avanzado 20 millas más allá del Lizard, pero aún estaba a 60 millas de Plymouth. A ese ritmo de avance, Drake bien podría haber organizado un torneo de bolos en toda la flota, y Medina Sidonia parecía contento de avanzar su flota a este ritmo majestuoso, para consternación de Ricalde y algunos otros, quienes abogaban por llevar sus barcos de guerra más rápidos a Plymouth y enfrentarse a la flota inglesa mientras salía del puerto. Las aguas confinadas anularían la ventaja de la artillería inglesa de largo alcance, aprovechando al máximo la capacidad de abordaje de los barcos españoles. Pero Medina Sidonia, aunque estuvo de acuerdo en que la idea era sólida en principio, estaba igualmente decidido a mantener la flota unida, y por lo tanto ordenó que recogieran las velas cada noche. Lord Howard aprovechó al máximo el retraso español, y en la noche del 30 al 31 de julio, la flota inglesa dejó Plymouth. El escuadrón de Drake viró al oeste entre la Armada y la costa, mientras que 5 barcos con mástiles y aparejos sustanciales hicieron un gran espectáculo al acechar a la luz de la luna justo fuera del puerto de Plymouth. La mayor parte de la flota inglesa siguió a Howard hacia el sur a través de la cara de la Armada y luego la rodeó hacia el mar, reflejando el escuadrón de Drake, con las dos fuerzas reuniéndose detrás de los españoles antes del amanecer. Con el viento soplando desde el oeste en el canal, los ingleses tenían la ventaja táctica. Esencialmente, podían elegir cuándo luchar y cuándo retroceder, y había poco que la Armada pudiera hacer excepto aguantar y soportarlo, luchando solo en términos ingleses. En respuesta, Medina Sidonia hizo su bandera de batalla y la Armada se formó. Dado que los ingleses ahora estaban detrás de ellos en lugar de adelante, la formación en forma de media luna también fue barrida hacia atrás en lugar de hacia adelante, con los barcos más vulnerables posicionados adelante y los buques de guerra y los grandes comerciantes dispuestos entre ellos y la flota inglesa. Aunque los dos países habían estado esencialmente en un estado de guerra abierta durante varios años, técnicamente no había habido una declaración oficial como tal para esta campaña, y por lo tanto, de acuerdo con la tradición que se derivaba en gran medida de la guerra terrestre, donde en este tipo de situación los comandantes saldrían y emitirían formalmente desafíos, Lord Howard envió un solo barco para emitir tal desafío. Pero dado que enviara a un representante para subir a la cubierta del San Martín y golpear a Medina Sidonia en la cara con un guante de acero probablemente no habría terminado bien para el hombre que llevaba el guante o su barco, el barco apropiadamente llamado Desdén se adelantó, completó una serie de costados giratorios de 360 grados y, con el honor satisfecho, regresó a la flota. Con el guante lanzado, o más precisamente disparado a alta velocidad a los españoles, la flota inglesa lanzó su ataque a las 9 de la mañana. Durante las siguientes 4 horas, líneas de conga de barcos ingleses se acercaron a la Armada, primero el ala hacia la costa y luego la marítima, cada una entregando un carrusel de fuego antes de retroceder en favor del siguiente barco en línea y volver a unirse a la cola. Algunos barcos españoles perdieron los nervios bajo el continuo granizo de fuego y buscaron la protección del centro, pero la mayoría, incluyendo a Recalde a bordo del San Juan de Portugal, se mantuvieron firmes. Aunque Recalde notó que había mucho daño en su aparejo, incluyendo un disparo que perforó un agujero limpiamente a través de su palo mayor y trinquete al mismo tiempo. Este prolongado escaramuza, que a veces se denomina optimistamente la batalla de Plymouth o la batalla de Eddystone, hizo que los ingleses se dieran cuenta de que, mientras la Armada mantuviera su formación, no se atrevían a acercarse demasiado, lo que a su vez limitaba el efecto de su artillería. Por el contrario, los oficiales españoles posicionados en las alas sentían que los ataques continuos como este
podrían llevar a una muerte por 1000 cortes, ya que los timones, aparejos y mástiles se dañaban o destruían con cierta preocupación seria por algunas de las embarcaciones más grandes que habían sido convertidas de mercantes que carecían de armas pesadas, quienes entonces podrían invitar a pasadas más cercanas y dañinas de los barcos ingleses a medida que gradualmente identificaban cuáles de las embarcaciones más grandes devolvían el fuego con más o menos entusiasmo. La acción se apagó justo después del almuerzo, y prácticamente no hubo disparos durante unas 2 horas sin ninguna pérdida de barcos en ninguno de los lados, cuando alrededor de las 3 de la tarde, de la nada, el poderoso San Salvador, como el ya perdido Santa Ana, uno de los barcos más grandes y poderosos, y por lo tanto cargado de mucho oro, fue destrozado por una explosión catastrófica. Existen muchas teorías sobre qué causó exactamente este suceso, siendo la explicación más simple que se dejó demasiada pólvora suelta en la cubierta al intentar suministrar las armas rápidamente, invitando a una sola chispa, lo cual suena plausible, salvo que la mayor parte de la lucha, como se dijo, había terminado 2 horas antes, y luego hay otra cuenta que afirmaba que el capitán había amenazado con matar a uno de los capitanes de artillería, teniendo en cuenta que la mayoría de los capitanes de artillería a bordo de la Armada eran expertos extranjeros contratados al servicio español, a menos que el mencionado capitán de artillería pudiera golpear los barcos ingleses que se acercaban ocasionalmente con más regularidad, a lo que el artillero, que al parecer había estado aguantando esto durante bastante tiempo, aparentemente arrojó una mecha lenta a algunos barriles de pólvora cercanos y se lanzó por la borda, presumiblemente hacia atrás con ambos dedos medios en el aire. Sea cual sea la causa, el castillo de popa del barco dejó de existir efectivamente, al igual que la sección de popa de las cubiertas de armas y toda conexión con el timón. La mitad de la tripulación fue asesinada o gravemente herida al instante y comenzó a salir de la línea hacia la flota inglesa. Gracias a las preparaciones contra incendios de Medina Sidonia, los fuegos que amenazaban las 7 toneladas de pólvora almacenadas en los principales depósitos fueron suprimidos. Otros barcos se acercaron para enganchar los cables de remolque y los heridos supervivientes fueron evacuados a los barcos hospital. Los barcos más pequeños de la Armada remolcaron el barco averiado al corazón de la formación para intentar efectuar reparaciones. Luego otro de los grandes barcos, una vez más otro barco que transportaba tesoros, esta vez Nuestra Señora del Rosario, tuvo problemas. Estaba intentando reforzar la posición de Recalde cuando colisionó con otro barco, perdiendo su bauprés y desgarrando la vela principal en el palo mayor. Ella también se dirigió al centro para efectuar reparaciones, pero el mar comenzó a subir. Luego su palo de proa se derrumbó sobre el palo mayor y con solo las velas de mesana restantes, el Rosario perdió el control y comenzó a caer fuera de formación. Quizás por miedo a quedar expuestos a su vez, Ninguno de los otros barcos acudió en su ayuda y el Rosario fue gradualmente dejado atrás. Cerca de las 21:00 los navíos ingleses iniciaron el ataque a las defensas del poderoso buque insignia de la flota. El barco español resistió estos asaltos de embarcaciones más pequeñas durante la noche, pero por la mañana Drake había aparecido a tiro de mosquete con la elegante y poderosa Revenge. Frobisher se enfadó muchísimo al notar que Drake debía llevar una linterna para que el resto de la flota pudiera mantenerse en posición con la Armada durante la noche, basándose en su posición. Por otro lado, Frobisher acusó, probablemente con razón, que Drake había priorizado la oportunidad de obtener un gran botín persiguiendo al barco español a la deriva. Drake hizo pocas respuestas a las acusaciones, posiblemente esperando que Frobisher no se diera cuenta de que la suposición de Frobisher de que Rosario llevaba 15.000 ducados de oro era incorrecta. En realidad llevaba 52.000. Pero en cualquier caso, después de algunas negociaciones en las que Drake señaló que Rosario estaba en una posición desesperada, el barco español se rindió. Los dos capitanes parecían haber llegado a algún tipo de acuerdo durante estas negociaciones, ya que una vez que el barco había sido saqueado, ambos hombres juraron ciegamente que el barco solo había llevado algo entre 22.000 y 25.000 ducados, con la otra mitad del tesoro desapareciendo misteriosamente en el aire, aunque al capitán español y a Drake no les faltaba cambio suelto después de la campaña. Todo el episodio había significado que la flota inglesa había retrocedido durante la noche, dejando a los barcos líderes con Lord Howard algo expuestos, y por lo tanto necesitaban otro día para que el resto de la flota los alcanzara, lo que dio a los españoles algo de tiempo muy necesario para reparar lo peor del daño de la batalla del día anterior.
pero resultó que el San Salvador no podía ser salvado, y con la cubierta colapsada obstaculizando la capacidad española para recuperar su oro, ella también comenzó a quedarse atrás, para ser recogida por barcos bajo el mando de Hawkins y remolcada a Weymouth. La Armada tenía menos de 48 horas desde el primer contacto con la flota enemiga, y entre el San Salvador y el Rosario más el Santa Ana habían perdido poco más de 150,000 ducados de oro, con 2/3 de estos fondos habiendo caído en manos inglesas. Después de que los ingleses pasaran la mayor parte del 1 de agosto preparándose, el escenario estaba listo para el próximo encuentro importante, la batalla de Portland Bill. Los barcos ingleses defensores seguían a la Armada, pero nadie a bordo tenía una idea real de cuál era el objetivo de la Armada, gracias a la confusión de las órdenes interceptadas mencionadas anteriormente. Y así, Lord Howard decidió simplemente mantener la presión sobre ellos, acosándolos, como él lo describió, utilizando un término de caza donde se usan perros rápidos para hacer salir a la presa y mantenerla corriendo hasta que se agote. Razonó que no necesitaba saber dónde querían desembarcar los españoles, solo tenía que evitar que se detuvieran y desplegaran botes antes de que la flota inglesa comenzara a bombardearlos. Aunque los grandes barcos españoles eran irritantemente resistentes, un pequeño bote con soldados blindados y cañones tenía menos probabilidades de sobrevivir a disparos de cañón pesado. En la madrugada del 2 de agosto, al pasar las flotas por Portland Bill, el viento amainó. La Armada estaba lo suficientemente compacta como para que, a pesar de que estaba a la deriva, todavía se mantuviera más o menos en formación, mientras que la flota inglesa, que estaba más dispersa, comenzó a separarse. La Armada respondió con una encomiable prontitud. Las galeras, capaces de moverse independientemente del viento gracias a sus bancos de remos, fueron enviadas tras una formación aislada que estaba liderada por Frobisher, aunque su progreso en esta tarea fue considerado algo indolente por los otros comandantes españoles. Luego el viento volvió a soplar, pero esta vez vino del este, dando a la Armada la ventaja meteorológica. La mayor parte de la flota inglesa intentó entonces cruzar el viento para situarse entre la Armada y la costa, pero los españoles les cortaron el paso y comenzaron a acortar la distancia. El masivo Regazzona, un antiguo barco mercante veneciano de 1.300 toneladas cargado de armas pesadas, y también el buque insignia de la escuadrón levantino, cargó junto a la Rata Encoronada, un antiguo barco genovés de 800 toneladas, y el Santa Ana de 1.200 toneladas, que es diferente del anterior, porque este solo se deletrea con una N en Ana, que era el buque insignia de la escuadrón de Guipúzcoa, que está en la región vasca de España. La distancia se cerró rápidamente hasta que un número de barcos ingleses menores estuvieron realmente al alcance para abordar el Regazzona, que en cambio optó por abalanzarse sobre el Ark Royal, ignorando las embarcaciones más pequeñas. Esto fue un error menor que le compró a la flota inglesa unos minutos, suficiente tiempo, para que se abandonara el intento de llegar a la costa, ya que los barcos ingleses más rápidos luego giraron y corrieron ante el viento, alejándose un poco y participando en un prolongado duelo de cañones que duró alrededor de 3 horas. Sin embargo, esta acción ahora separó aún más a la flota de los buques líderes de Frobisher, compuestos por 4 grandes mercantes armados de Londres y su buque insignia, Triumph, el barco más grande de la flota inglesa y prácticamente el único que tenía una oportunidad si se trataba de luchar con uno de los buques insignia españoles. Las galeras aumentaron su velocidad y se lanzaron hacia el galeón en calma, que respondió con un fuego desesperado y extraordinariamente rápido con cada uno de los cañones que poseía. Esto hizo que las galeras se alejaran de su enfoque directo e intentaran en su lugar golpear la pequeña formación inglesa con sus pesados cañones montados en la proa. Para ser justos, casi lo lograron. Uno de los mercantes de Londres estuvo a punto de arriar sus colores y una pesada bola destrozó parte del timón del Triumph. A bordo del San Lorenzo, el buque insignia de las galeras, los soldados pidieron que el barco se acercara y abordara, pero don Hugo de Moncada y Grala, comandante de las galeras, afirmó que no tenía órdenes de Medinasidonia para llevar a cabo ninguna acción de abordaje y, por lo tanto, declinó aprovechar su oportunidad. Unos momentos después, el viento se levantó y una mezcla de los botes del Triumph y sus propias velas la giraron y ella se escapó.
Observando desde la formación principal, se dice que un furioso Medina Sidonia envió a uno de su personal a bordo de un pequeño bote para abordar el San Lorenzo con el fin, y cito, de decir en voz alta a don Hugo ciertas palabras que no eran para su honor. Mientras tanto, el viento fresco estaba cambiando drásticamente la situación de la Armada. Al ver a varios de los barcos más poderosos de la Armada ahora desplegados en su carga tras el Ark Royal, Howard aprovechó el viento creciente, que ahora volvía a venir del oeste, y convocó a los barcos más poderosos y rápidos de la Reina a su lado. Girando y navegando directamente hacia el hueco en la formación de la Armada que la carga había abierto, Ark Royal, Revenge, Dreadnought, Victory, Mary Rose, White Bear y los Leones Blancos y Dorados se alinearon con otros barcos y se lanzaron a la carrera, conteniendo su fuego hasta que se alcanzó el alcance de mosquete antes de entregar devastadores disparos en todas direcciones. Ricalde intentó resistir la carga, pero con muchos de los barcos cercanos siendo barcos de suministro y embarcaciones más pequeñas, ya que el ala de combate pesado de la Armada estaba en otro lugar, solo pudo informar que su barco había luchado sin ningún socorro de ningún otro barco en la Armada porque todos parecían querer refugiarse uno detrás del otro. Todos huyeron de la acción chocando entre sí. Es una vergüenza mencionarlo. Medina Sidonia también intentaba contener la brecha a bordo del San Martín. Igualmente, sin apoyo, el buque insignia de la flota luchó ferozmente, disparando 80 tiros de cañones pesados, pero recibiendo más de 500 impactos directos de varios calibres a cambio, desapareciendo por un tiempo detrás de una nube de humo de cañón y astillas. Pero, aunque dispuestos a causar daño con sus cañones, los barcos ingleses no tenían ilusiones sobre lo que sucedería si reducían la velocidad para abordar y abordar cualquier barco español, incluso si los dos oficiales superiores de la Armada estaban luchando en acciones de retención de un solo barco y de lo contrario serían blancos fáciles, ya que, por supuesto, tan pronto como un barco inglés se detuviera, los otros barcos españoles en la formación podrían decidir atacarlos en grupo. Y así, los barcos de la Reina se alejaron hacia el este, incluso mientras los pesados barcos españoles hacían sus propios giros tardíos de regreso hacia la formación principal. Finalizada la batalla, los comandantes se reorganizaron. Medina Sidonia modificó la formación de la Armada de un largo creciente a algo un poco más cercano a un círculo aproximado compuesto por dos hemisferios, con la mayoría de los buenos barcos de combate en 2 escuadrones en la retaguardia junto con 3 de las galeras que ahora tenían órdenes explícitas de ocultarse entre los otros barcos y luego emergieron inmediatamente para aprovechar cualquier oportunidad que sus capacidades únicas ofrecieran. Ambos lados habían gastado mucha munición durante el transcurso del día, pero esto era mucho más problemático para los ingleses, que dependían de sus armas, mientras que a los españoles les alegraría si todos se quedaran sin disparos y se vieran obligados a luchar puramente cuerpo a cuerpo. En síntesis, a menos que y hasta que el reabastecimiento fuera posible, los españoles habían salido adelante estratégicamente, a pesar de haber sufrido mayor daño táctico y sido ligeramente superados en maniobras. La flota inglesa continuó acechando a los españoles, pero Howard no quería volver a enfrentarse de manera significativa hasta que se hubiera enviado más pólvora y disparos desde los puertos ingleses que estaban pasando. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la isla de White apareció a babor adelante y todos se preguntaban si los españoles intentarían tomar el anclaje de Spithead. A bordo del buque insignia español, sin noticias de Palmer a pesar de los múltiples mensajes enviados anticipadamente, debió ser tentador hallar un lugar para anclar y aguardar. El tercero, pequeñas embarcaciones de reabastecimiento desde Portsmouth alcanzaron a los ingleses, pero surgió otra oportunidad. El Gran Griffon, buque insignia de las Urcas, grandes barcos de almacenamiento de un tamaño aproximadamente similar, pero de una construcción algo más ligera que los grandes galeones, fue visto siguiendo el flanco izquierdo de la Armada. Aunque la mayoría de las Urcas se veían como combatientes de último recurso, el Gran Griffon era lo suficientemente grande para tener su lugar en la línea de barcos de combate pesados, donde había luchado bien, aunque algo torpemente, debido a su casco con forma de barco de almacenamiento algo desgarbado. Podría haber sido una trampa, pero tampoco era una oportunidad que pudiera ser ignorada, así que la Revenge comenzó a enviar andanadas al barco aislado a corta distancia,
manteniendo muy cuidadosamente una pequeña distancia, ya que varios cientos de soldados españoles eran visibles en las cubiertas superiores esperando a que algún idiota navegara hasta el alcance de abordaje. La situación comenzó a escalar cuando el San Juan y el San Martín lideraron un grupo de rescate. Recibieron colectivamente 330 rondas más por sus problemas, pero proporcionaron suficiente cobertura para que los gases de la galera barrieran y remolcaran el maltratado Gran Grifón. Los barcos españoles se retiraron a la formación principal bajo fuego, y los ingleses, sin caer en la trampa obvia, los dejaron ir. Cuando se despejó el humo, las flotas se acercaban al extremo este del Solent. Este era un momento crucial. Si la armada continuaba hacia el este, no habría más anclajes seguros grandes en la costa inglesa hasta que llegaran a los Downs, que estaban más allá de los estrechos de Dover. Por otro lado, no solo la toma del Solent y posiblemente la isla de Wight proporcionaría a la armada una base de operaciones segura a corto plazo, sino que también cortaría a la flota inglesa de los refuerzos y suministros que esperaban en Portsmouth. Desesperado por evitar esto, Howard reorganizó la flota inglesa en 4 escuadrones distintos, cada uno liderado por un oficial superior, él mismo, Frobisher, Drake y Hawkins. A cada uno se le dieron instrucciones específicas para un próximo enfrentamiento cuyo único objetivo era ocupar a los españoles el tiempo suficiente para que el viento arrastrara a todos más allá del Solent y hacia Dover. En ese punto, los españoles tendrían que volver contra el viento y abrirse camino a través de los ingleses si querían tomar Portsmouth o el Solent o la isla de Wight. Mientras tanto, los barcos de suministros y algunos buques de guerra que aún estaban en Portsmouth serían liberados y podrían llegar detrás de la flota inglesa para reforzarlos a voluntad. Al amanecer del cuarto día, se vieron 2 barcos grandes más siguiendo a la armada. Los ingleses sospechaban una trampa, pero sin viento poco podían hacer. Finalmente, los barcos de Howard se acercaron lo suficiente para bajar sus botes y remolcar los barcos de sus padres al alcance de los cañones. Casi de inmediato y para sorpresa de casi nadie, 3 de las galeras aparecieron instantáneamente de la formación española, una de ellas incluso remolcando a la rata encoronada detrás de ella. Sin embargo, la trampa no se activó con suficiente fuerza y las galeras comenzaron a acumular daños rápidamente mientras un cuarto de la flota inglesa las bombardeaba. Finalmente, con una de las galeras adquiriendo una inclinación distintiva y las otras sufriendo varios daños, las galeras tomaron a los 2 rezagados al remolque, dieron media vuelta y volvieron a unirse a la armada. Al norte, mientras tanto, la escuadrilla de Frobisher había llegado para situarse al este de la punta de la isla de Wight. Su buque insignia, el enorme Triumph, pareció desarrollar repentinas dificultades y el grupo más a la izquierda de los pesados barcos españoles se dirigió velozmente hacia el Triumph y el Solent. Pero ocurrieron 2 cosas que hicieron que los españoles se retiraran. Primero, el viento se levantó y Triumph recuperó su capacidad para navegar por arte de magia. Los marineros más experimentados de Medina Sidonia notaron los rompientes visibles, que la vía marítima ocupada por los ingleses era peligrosa. Es probable que Frobisher usara conocimientos locales para intentar atraerlos a una trampa de aguas poco profundas y bancos de arena. Incluso hoy, después de casi 5 siglos de erosión y mucho dragado para abrir un canal de ferry, la costa frente a Bembridge en la isla de Wight sigue siendo bastante superficial y muy difícil de navegar para embarcaciones de cualquier tamaño apreciable fuera de los mencionados canales de envío más modernos. El otro factor fueron las otras 3 escuadras inglesas, que una vez más aprovecharon que los barcos pesados españoles se alejaban de la formación principal para barrer sobre los expuestos barcos españoles y disparar con bastante entusiasmo. La fuerza de combate española retrocedió para ahuyentar a la flota inglesa, y cuando se disipó el humo, ambas formaciones habían efectivamente derivado al este del Solent con el viento de cola. Con su objetivo logrado, pero ahora con muy poca munición, Howard se contentó con seguir a la armada hasta que llegaron cerca de Dover, aprovechando la oportunidad para enviar solicitudes a tierra para más suministros, así como para nombrar caballeros a Hawkins y Frobisher. Drake ya había sido nombrado caballero años atrás por sus hazañas a bordo del Golden Hind.
Medina Sidonia, por otro lado, utilizó el respiro para hacer reparaciones a sus barcos y para enviar más mensajes a Palmer, incluyendo una solicitud de más pólvora y disparos, específicamente en el rango de peso de 4 a 10 libras. Aparentemente esto se había disparado en volúmenes considerablemente mayores que los disparos pesados de los grandes cañones, que tardaban bastante tiempo en recargarse. Ambos lados pasaron el quinto día sin hacer mucho, ya que la falta de viento calmó a ambas flotas. Pero el viento sopló de nuevo el sexto día, y las flotas avistaron Boloña mientras el canal se estrechaba. Sin noticias de Palmer y consciente de que una vez pasados los estrechos de Dover, la corriente y los vientos probablemente lo llevarían hacia el norte, Medina Sidonia decidió que la flota debería anclar ahora frente a Calais hasta que llegaran noticias de Palmer. Dunkerque estaba solo un poco más abajo en la costa y potencialmente era el punto de lanzamiento de Palmer. Sin embargo, en esta etapa, a pesar de las cartas casi diarias, Medina Sidonia no tenía idea si Palmer había leído siquiera una sola de sus despachos, ya que no había habido respuesta ni siquiera algún tipo de reconocimiento. Sin embargo, esto no fue culpa de Palmer. Las dificultades del viaje terrestre por la costa norte francesa y los barcos ingleses y holandeses patrullando las aguas someras retrasaron a los mensajeros de Medina Sidonia. De hecho, casi todas las comunicaciones emitidas por la Armada entre Portland Bill y justo al este de la isla de White lograron llegar todas el mismo día, el día que la flota se ancló frente a Calais, ya que, por supuesto, cada mensajero tenía un viaje más corto que hacer a medida que la Armada se movía hacia el este a lo largo del canal y eran desembarcados en los puntos de espejo requeridos en la costa francesa. Así, Palmer solo supo que la Armada estaba en el canal el mismo día que apareció prácticamente en su puerta. Y así, cuando el sol se puso el quinto día, llegó la primera respuesta de Palmer. Esto había sido fechado 3 días antes, y de hecho era una respuesta a un mensaje que se había enviado cuando los barcos españoles aún navegaban por el Golfo de Vizcaya. En él Palmer reveló que no tendría a su ejército listo para el mar hasta el viernes de la semana siguiente al momento de escribir. El sexto fue un sábado. Por lo tanto, Palmer no estaría listo durante otros 6 días. La noticia era terrible. La flota inglesa estaba anclada a 1 milla de distancia, reforzada por los barcos de Portsmouth y recibiendo reaprovisionamiento desde el Sena. Después de que las flotas cruzaron los estrechos de Dover, 2 escuadrones adicionales liderados por Lord Seymour y Sir William Winter, marineros experimentados que esperaban en el anclaje de Downs, se unieron a Howard, fortaleciendo aún más la flota inglesa. Con tantos barcos ingleses tan cerca y numerosos pequeños barcos holandeses en los bajíos al este, Medina Sidonia no podía arriesgarse a enviar las galeras y algunos de sus barcos más pequeños para intentar despejar el camino para las embarcaciones de Palmer, y no creía por un momento que la creciente flota inglesa iba a dejarlo solo frente a Calais durante casi una semana. Sin embargo, en esta etapa, la ignorancia de Medina Sidonia sobre la guerra naval comenzó a mostrarse en serio. Parece que todavía creía que las pequeñas embarcaciones de Palmer simplemente podrían salir a su encuentro cuando estuvieran listas. Palmer, por otro lado, era muy consciente de los 100 o más barcos de guerra holandeses que simplemente estaban esperando que él lo intentara. Tenía poco interés en enviar a decenas de miles de sus veteranos soldados a la muerte en aguas que apenas eran lo suficientemente profundas para ahogarse, con los ingleses observando como espectadores interesados. A menos y hasta que se pudieran dominar los mares poco profundos, la Armada y Palmer podrían mirarse todo el día a través de las pocas millas que los separaban y no lograrían nada para avanzar en sus objetivos. Para su crédito, sin embargo, a través de la desorientación, Palmer había mantenido a la flota holandesa dispersa, tratando de cubrir todas las contingencias posibles, y había logrado reunir 70 barcos de guerra pequeños y medianos en Amberes varios meses antes, con la intención de navegarlos hasta Sluis, donde esperaba otra formación de barcos de guerra. Luego estos navegarían hasta Dunkerque para recoger las barcazas de la fuerza de invasión remolcadas, pero la mencionada fuerza holandesa, apoyada por las ciudades costeras fortificadas en conjunto, se encontraba en el Escalda impidiendo esto. Para no ser superado, Palmer cambió su plan y hizo un gran espectáculo con sus barcos más grandes, su buque insignia más grande aún solo de 400 toneladas. Con esto mantuvo la atención en Amberes, mientras profundizaba y ensanchaba los canales que conducían desde Amberes hacia el interior,
con la intención de mover la mayoría de su flota a lo largo de las vías fluviales interiores hasta Gante, momento en el que comenzó a trabajar en la ampliación de los pasajeros desde Gante hasta Newport a través de Brujas, intentando eludir completamente las fuerzas holandesas. Esto realmente le permitió reunir una buena parte de su flota, aunque fueran los barcos más pequeños en esta área. Luego podrían navegar hacia Dunkerque por la costa, pero sus principales buques de guerra, como eran, estaban aún atrapados realizando distracciones en Amberes, o simplemente eran demasiado grandes para navegar incluso por estas vías fluviales expandidas. Esto le dejó con la capacidad de transporte, pero sin ninguno de los escoltas que necesitaba para llevar esa fuerza al mar. Palmer se aseguró de que la formación holandesa más grande aún bloqueara el escape de Amberes en el Scheldt, y sus barcos más pequeños reubicados podrían navegar una vez que las tropas embarcaran, aunque todavía había un par de docenas de barcos holandeses en alta mar. Mientras tanto, de vuelta en el mar, la Armada al menos estaba recibiendo suministros, cortesía del simpatizante gobernador de Calais, mientras que la flota inglesa, ahora con 140 barcos, estaba teniendo algunos problemas con su anclaje más expuesto, lo que estaba juntando los barcos. Y por supuesto, los mismos retrasos en los mensajes que plagaron a Parma y Medina Sidonia también significaban que la flota inglesa tenía muy poca idea de lo que estaban haciendo los barcos holandeses o dónde estaban. Por lo que sabían, las fuerzas de Parma estaban completamente preparadas y listas para zarpar a la mañana siguiente. Y así, en la mañana del 7 de agosto, se decidió lanzar barcos de fuego a la Armada esa noche. Parecía una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. La Armada estaba estacionaria fuera de un puerto importante. Había bajíos peligrosos al este, con viento y marea desde el oeste. Ambos llevarían rápidamente los barcos de fuego a la formación española y también llevarían una armada confundida a los bajíos donde se esperaba que Dios y el clima se encargaran de ellos, al menos según un capitán esperanzado. Se prepararon 8 barcos de fuego a partir de los buques menos útiles de la flota, los propietarios calculando cuidadosamente el costo para una recompensa total de 5.111 chelines y 10. Esto refleja un costo moderno si ajustas puramente por inflación de alrededor de 1,5 millones de libras o un costo económico más realista equivalente a unos 40 millones de libras. De cualquier manera, un precio relativamente pequeño a pagar por los devastadores efectos que se esperaban. Para distraer a la armada de los preparativos de los barcos incendiarios, se envió un buque para realizar un bombardeo a larga distancia de la flota española con sus cañones. Los barcos sacrificiales tenían sus propios cañones cargados con doble disparo. Luego dispararían al azar mientras los incendios se extendían y el barco avanzaba. En este esfuerzo, los ingleses estaban jugando juegos psicológicos tanto como prácticos. Los holandeses habían usado los Hellburners previamente en la campaña de Flandes. Estos también eran barcos sacrificiales incendiados, pero habían sido cargados pesadamente con pólvora y esencialmente utilizados como bombas flotantes con un efecto bastante devastador. El arquitecto de ese particular esquema, un piromaníaco algo excéntrico llamado Federico Giambelli, se sabía que había escapado de la caída de Amberes a Inglaterra y por lo tanto Howard razonó que mientras él de ninguna manera podía permitirse el lujo de ahorrar suficiente pólvora para crear 8 gigantescas bombas flotantes, los españoles por supuesto no tenían forma de saber esto y tenían todas las razones para creer que Federico había salido con la flota inglesa y construido algunos más de sus juguetes favoritos. Por otro lado, Medina Sidonia de hecho había anticipado tal ataque y había colocado una pantalla de barcos para protegerse contra exactamente tal intento. Sin embargo, esto solo tuvo un éxito limitado. Cuando los 8 barcos comenzaron a brillar con llamas internas alrededor de la medianoche, solo 2 de los barcos fueron agarrados y sacados a la luz. Los otros 6 se abalanzaron sobre la flota gracias a los vientos crecientes y las mareas. Pero el duque también había pensado en esto, y tenía otra línea de defensa. Se desplegaron los botes de los barcos que estaban enfrentando a la flota inglesa, y se habían dado órdenes de que un barco en riesgo de un ataque de barco incendiario debería soltar sus cables, los botes los asegurarían, el barco luego se movería fuera del camino, el barco incendiario pasaría, y luego el barco podría volver y retomar posición después de que el peligro hubiera pasado. Podría haber funcionado. Debería de haber funcionado.
Pero, como mencionamos, la marea y el viento llevaron los barcos de fuego mucho más rápido de lo que normalmente habrías anticipado. Los cañones, como resultado, comenzaron a disparar a bastante corta distancia y provocaron pánico en la flota, mientras los oficiales más experimentados intentaban organizar las partidas de botes con postes para intentar desviar los barcos de fuego. La mayoría de los barcos anclados simplemente cortaron sus cables o los ataron a boyas en interés de la velocidad en lugar de izar los anclas y se alejaron en la noche. Alrededor de 300 anclas y sus cables yacían así esparcidos por el mar y el viento continuaba aumentando. Los barcos de fuego en realidad pasaron de manera relativamente inofensiva en términos de daño directo. Ningún buque de la Armada fue realmente incendiado por ellos, pero la Armada ahora había perdido su formación. Los barcos no podían luchar para volver al anclaje, y el viento y la marea continuaban llevándolos hacia el este. Un sentido de fatalismo parece haber superado a muchos comandantes españoles mientras la flota se desvanecía en la noche. Cuando el buque insignia pasó a Miguel de Oquendo a bordo del poderoso Santa Ana con una sola N e inquirió sobre el curso de acción de Oquendo, el experimentado y hasta ahora bastante agresivo marinero gritó de vuelta: «Tengo la intención de luchar y morir bien. Por favor, envíame más munición». Al amanecer, una pequeña imitación de la gran formación en creciente de la Armada se formó alrededor del San Martín, compuesta por algunos de los barcos mejor comandados, pero muchos más continuaron su huida desenfrenada. Un total de 32 barcos se unieron a su comandante, La mayoría eran grandes barcos de combate pesados, con experiencia en el canal, las mejores tripulaciones y comandantes. Al revelar el amanecer el caos, los escuadrones ingleses levantaron sus propias anclas y cargaron. Un tercio de los barcos ingleses bajo Drake y Hawkins fueron por el San Juan, San Felipe, María Juan, San Mateo, San Marcos, San Martín y Santa Ana Juan N. Estos barcos comprendían el flanco izquierdo de la formación española reducida. Seymour y Winter fueron tras el San Juan Menor, Rata Encoronada, Reganzona, San Juan de Sicilia y Trinidad Valencera. Los barcos de Howard habían perseguido al San Lorenzo, el buque insignia de las galeras, que había encallado después de colisionar con la Rata Encoronada durante la noche y destrozar su timón. Dado que Ark Royal no podía aventurarse en las aguas poco profundas en las que incluso una galera había fallado en manejar, Howard envió en su lugar enjambres de botes, que abrumaron al San Lorenzo después de una prolongada y feroz acción de abordaje. Con esto hecho y la galera saqueada, el buque insignia llevó a su escuadrón al grueso de la pelea confusa que se estaba extendiendo a lo largo de la costa, desde Gravelines hasta Ostend. Así se desarrollaron las etapas iniciales de la batalla de Gravelines. En este punto, el registro histórico prácticamente desciende al caos, ya que las vastas cantidades de humo de cañón y la melee general oscurecieron la visión y percepción de casi todos los participantes hasta su entorno local. Y con sus vistas limitadas a su entorno inmediato, esto a menudo llevó a relatos mutuamente contradictorios de exactamente lo que sucedió. Sin embargo, prácticamente todas las cuentas coinciden en algunas cosas. En primer lugar, y más obviamente, fue que la batalla se libró casi en su totalidad a muy corta distancia, con muchas bajas sufridas por ambos lados debido al fuego de mosquete y arcabuz. Los españoles intentaron abordar, pero el humo y la niebla los perjudicaron. Los barcos ingleses emergían de la oscuridad, disparaban sus cañones y pasaban a toda velocidad o giraban antes de que se pudieran lanzar los garfios y las líneas de abordaje. Las tripulaciones de ambos lados gritaban insultos que eran escuchados y registrados por la parte receptora que devolvía el favor, y relacionado con esto estaba la agilidad de los barcos ingleses más modernos, con muchos capitanes españoles ya sea comentando sobre la excepcional agilidad de sus oponentes o quejándose de que sus propios barcos no podían igualar la velocidad y la capacidad de giro de los galeones de carreras construidos. Esto, por supuesto, permitió a los barcos ingleses escapar de lo que de otra manera podrían haber sido asaltos de abordaje bastante perjudiciales y también disparar a los barcos españoles desde una posición de ventaja, lo que esencialmente significaba no ponerse frente a la proa de un español.
Finalmente, aprendiendo de sus intentos anteriores de atacar a los barcos españoles a medida que suben por el canal, especialmente el reciente asalto al Gran Grifón, escuadrones de barcos ingleses navegaron muy juntos y entregaron fuertes andanadas a quemarropa, donde era casi imposible fallar, e incluso era posible que algunos de los mejores artilleros apuntaran a partes específicas del barco enemigo, siendo los mástiles y la línea de flotación los objetivos más favorecidos. Sir William Winter registró ese día que sus cañones pesados dispararon 500 tiros, ninguno de ellos disparado más lejos que el alcance de un arcabuz. A bordo del San Martín se informó que un disparo atravesó completamente el mástil de bisonte, otro se llevó un cabrestante, un tercero atravesó el barco de popa a proa. Otro tripulante dijo que aunque partes del galeón tenían 7 capas de tablones, las balas de cañón las atravesaban como si solo fuera una capa. Después de la batalla, se necesitarían varios buzos expertos para tapar los agujeros bajo el agua para hacer viable el buque insignia español y para unir sus tablones y marcos destrozados con grandes cuerdas. El San Mateo fue acosado por no menos de 3 embarcaciones inglesas y fue reducido a un colador. Fuera de control, el galeón de 750 toneladas derivó hacia los bajíos y encalló al caer la noche. Una docena más de barcos se amontonaron sobre el San Felipe de 800 toneladas disparando a su timón, derribando su palo de proa y destruyendo gran parte de su batería principal de cañones. Incapaz de dirigirse, el San Felipe también encallaría más tarde esa noche. El San Juan también fue destrozado cerca de la costa y el María Juan estaba tan mal dañado que se hundiría mientras se rindiera. Estas fueron las pérdidas directas de la batalla junto con el San Lorenzo que se perdió en la preparación, pero muchos otros barcos españoles estaban extremadamente dañados, y esto contribuiría significativamente a su pérdida más tarde. Cuando intentaban regresar a casa alrededor de las 5 de la tarde, la acción finalmente comenzó a disminuir, parcialmente porque los barcos ingleses comenzaban a quedarse sin municiones de nuevo y parcialmente porque estaban muy conscientes de las aguas locales y por lo tanto comenzaron a alejarse. El viento estaba empujando los barcos españoles hacia los bancos de arena flamencos, y sin anclas o sostén en su progreso y con muchos habiendo perdido o dañado mástiles, timones y velas, parecía que la mayoría de la flota estaba a punto de ser varada y destruida en muy poco tiempo. Pero en el último momento el viento cambió al suroeste y la golpeada colección de embarcaciones fue arrastrada al Mar del Norte. Medina Sidonia disparó sus cañones para convocar a la flota a recuperar su formación mientras se abría camino por las destrozadas obras superiores en el San Martín, siendo esta casi la única forma de comunicarse a larga distancia. Nadie respondió. Luego se enviaron pequeñas embarcaciones de despacho a los barcos que eran visibles para llevar físicamente a los capitanes a bordo para responder por su insubordinación. Uno de ellos fue ahorcado y otros fueron degradados o privados de mando. Al mediodía del 9º, los barcos restantes de la armada estaban en algún tipo de formación. La flota inglesa mantenía su distancia y observaba mientras a su vez esperaban el reaprovisionamiento. Aparte de la escasez de municiones, a menos que el viento se doblara sobre sí mismo, su objetivo principal de evitar que Medina Sidonia y Parma se unieran ya se había logrado. Medina Sidonia convocó a los oficiales líderes supervivientes y les informó que la flota estaba gravemente dañada, casi completamente sin pólvora, y muchos de los marineros y artilleros estaban muertos, y no tenían un anclaje seguro a fácil alcance. Podrían intentar regresar a Parma o Calais. Podrían intentar refugiarse en un puerto más adelante en la costa, en algún lugar de lo que ahora llamaríamos Alemania o Escandinavia, o podrían intentar navegar de regreso a España rodeando las islas británicas, o finalmente podrían rendirse a la flota inglesa que los seguía. La decisión fue sorprendentemente cercana. Los oficiales que estaban más motivados por la practicidad y querían salvar las vidas de sus tripulaciones pensaron que rendirse en este punto podría ser una buena opción. Sin embargo, un número mayor quería intentar regresar y luchar si podían, con volver a España como su segunda opción preferida si el viento no les permitía dar media vuelta.
Esperaron alrededor de un día, pero con el viento aún empujándolos hacia el norte, Medina Sidonia ordenó a la flota continuar hacia España, alrededor de Escocia e Irlanda. Dado que cada plan trazado antes de que la armada entrara al canal decía que en esta etapa deberían estar sentados en un puerto inglés capturado saqueándolo en busca de suministros, y por supuesto el viaje que tenían por delante ahora era considerablemente más largo que la totalidad del viaje que habían hecho hasta ahora, también se vio obligado a ordenar que las raciones se redujeran prácticamente a un nivel de inanición solo para asegurar que su comida duraría hasta que llegaran a casa. Así, la armada dañada, exhausta y ahora hambrienta pasó al norte, seguida por la flota inglesa, que estaba esperando que anclaran de nuevo con otro conjunto de barcos incendiarios ya preparados. Adivinando correctamente que los españoles intentarían regresar a casa a través de Escocia e Irlanda, Howard ordenó que el escuadrón de Seymour regresara para proteger el Támesis por si acaso Palmer lograba hacer una carrera de último minuto hacia Inglaterra, mientras todos los buques de combate de las flotas inglesa y española estaban a mitad de camino en el Mar del Norte, mientras que el resto de la flota decidió perseguir a la armada hasta que pasara al norte del estuario de Forth en Escocia. Sin embargo, la flota inglesa tenía una gran escasez de municiones y la falta de alimentos combinada con un brote de enfermedad ya comenzaba a mermar su fuerza de combate. Para el 12 de agosto, la situación de suministros de los ingleses se estaba volviendo crítica, pero la armada había alcanzado el punto de corte, por lo que Howard organizó un último gran cañonazo como una especie de mensaje basado en el poder de fuego a larga distancia y de mantenerse alejados, antes de ordenar la retirada de sus barcos. Los barcos españoles continuaron corriendo hacia el norte, con varias embarcaciones luchando por mantenerse al día a medida que los daños empeoraban y sus reservas de repuestos comenzaban a agotarse. Medina Sidonia estableció sus órdenes con un curso que se calculó para pasar de manera segura alrededor de las Islas Británicas, y 3 días después de que la flota inglesa se hubiera dado la vuelta, ordenó a todos los barcos que se dirigieran a España a toda vela. Si no te quedaban velas completas o eras lento, entonces te dejarían defenderte por ti mismo. La ruta de casa no era desconocida. Muchos barcos seguían rutas similares para llegar a España o al Mediterráneo, si habían partido de puertos escandinavos o venían del Báltico. De hecho, muchos de los capitanes de los barcos mercantes de la flota habían navegado una ruta así antes, al menos para la parte que rodeaba Escocia. El problema estaba más al sur. La mayoría de las rutas recomendadas allí o bien navegaban muy lejos en el Atlántico para aprovechar los vientos y las corrientes o cortaban a través del Mar de Irlanda. Con cierta preocupación de que la flota inglesa estaba volviendo al puerto para reabastecerse, y luego tomaría el atajo a través del Canal de la Mancha y vendría a encontrarse con ellos en los enfoques occidentales o alguna otra área similar, y con sus barcos demasiado dañados y con escasez de suministros para salir lejos en el Atlántico, la armada estaría corriendo por la costa oeste de Irlanda, un área de la que la mayoría tenía muy poco conocimiento y para la cual la flota no tenía cartas. Con 112 embarcaciones a su nombre, Medina Sidonia llevó a cabo una campaña algo extraña en miniatura mientras la flota rodeaba a Escocia, por un lado apoderándose de varios barcos escoceses y tomando a sus tripulaciones, especialmente a los pilotos y navegantes, lo cual es un acto algo hostil para una nación que esperaba que se levantara para ayudar en su invasión, mientras que por otro lado envió varias embarcaciones a puerto por su cuenta para comprar tanta agua fresca y pescado como pudieran, extendiendo así los suministros generales disponibles para la flota. Pero a medida que los barcos pasaban entre las islas Orkney y Shetland, los vientos de verano desaparecieron y se desataron enormes tormentas una tras otra. La temperatura se desplomó y las tripulaciones buscaron refugio en la bodega de los barcos, pero ahora el clima comenzó a cobrar sus víctimas. El primero en irse fue el Barca de Hamburgo. El 1 de septiembre, este barco, luchando en la retaguardia de la formación con otros barcos lentos, señaló que se hundía ya que sus bombas no podían mantenerse al ritmo del agua entrante. El Gran Grifón y Trinidad Valenciera, también luchando por mantenerse al día, tomaron a 250 de su tripulación a bordo antes de que se hundiera, mientras que el Castillo Negro hacía guardia.
Desafortunadamente, el Gran Griffon terminó naufragando en Shetland, mientras que el Castillo Negro se hundiría cerca de la isla de Donegal, y el Trinidad Valenciera, con 1.100 toneladas, uno de los barcos más grandes que quedaban en la flota, sería la pieza central de una tragedia que se repetiría una y otra vez durante las próximas semanas. Gravemente dañada en la lucha, luchó valientemente alrededor de Escocia, hasta que para el 14 de septiembre las fugas comenzaron a superar a las bombas. El barco avistó Donegal y se dirigió a Lough Foyle, con la esperanza de recuperar algún control sobre la inundación en aguas más tranquilas, o al menos encontrar algún lugar algo resguardado donde pudiera encallar. Pero sin mapas estaban atravesando la bahía de Kinnego cuando el barco se estrelló de frente contra un arrecife que nadie vio a tiempo. El barco se hundió rápidamente en aguas poco profundas, con la tripulación atrapada en el castillo de proa, la única parte aún sobre el agua, ya que la proa seguía atascada en la roca contra la que chocaron. Don Alonso, el capitán, llevó a algunos de los otros oficiales a tierra en el último bote intacto que quedaba. Algunos locales se reunieron rápidamente y saquearon a los oficiales, pero también les permitieron alquilar un bote cuando el bote propio del barco se hundió debido al mal tiempo. Poco a poco, unos 600 hombres fueron rescatados del naufragio. Según relatos de la época, un soldado cansado de esperar el bote nadó hasta la orilla con su casco, un plato de peltre y algunas pertenencias en un cubo que empujaba frente a él. Luego una ola lo cubrió y el cubo se hundió, para gran angustia del soldado. 4 siglos después, ese mismo cubo, con ese mismo conjunto de contenidos, fue encontrado en el fondo del puerto por arqueólogos con equipo de buceo moderno. Los lugareños ahora se dedicaron a saquear el naufragio, pero el 16, el barco se desintegró bajo las olas, llevándose a los 50 tripulantes restantes y a unos 30 de los lugareños que lo estaban desmantelando con él hacia las olas. Sin embargo, la mayoría de los 600 sobrevivientes eran soldados experimentados y muchos aún conservaban algunas de sus armas. La munición y la mayoría de la comida podrían haberse hundido con el barco, pero 500 hombres armados con espadas y picas, además del ocasional arcabuz y pequeñas bolsas de pólvora, seguían siendo una fuerza a tener en cuenta, e incluso los 100 marineros que estaban con ellos tenían cuchillos y armas pequeñas similares. Pero los estaban guiando a una emboscada. El área en la que habían desembarcado era una península y solo había una forma de acceder al resto de Irlanda y potencialmente encontrarse con otros barcos que podrían haber anclado más abajo en la costa oeste. Alertada por lugareños, una fuerza de guarnición inglesa de 400 hombres, mejor equipada, con caballería e infantería por igual, confrontó a los españoles supervivientes y les exigió rendirse. Don Alonso se negó y así comenzó un enfrentamiento de 2 días, pero al final de la poca munición y comida que tenían los españoles se había agotado, por lo que acordaron rendirse a cambio de sus vidas. Sin embargo, después de 2 días de luchar a través del barro y la lluvia, y quizás algo intimidados por intentar tomar prisionera a una fuerza que era un 50% más grande que la suya, las fuerzas inglesas en cambio desnudaron a los españoles y luego, atrapándolos entre una línea de arcabuces y caballería, los cortaron brutalmente después de haber extraído a los 30 hombres que pensaban que valía la pena rescatar. Aproximadamente 150 de los españoles lograron escapar a los pantanos y entre el clima y la enfermedad, solo 46 de ellos lograron alcanzar algún tipo de seguridad, con una docena de los oficiales también sobreviviendo a una marcha forzada y finalmente siendo rescatados. Algo similar les sucedería a muchos más supervivientes de la Armada cuando sus barcos fueron destrozados en la costa irlandesa por el continuo clima violento. Mientras que los pocos afortunados que encallaron temprano en Escocia, como el mencionado Gran Grifón, tenían principalmente que preocuparse por el clima y generalmente estaban algo seguros una vez que llegaron a la civilización. En Irlanda, las tripulaciones del San Marcos, Trinidad, Nuestra Señora del Cerroco, San Antonio de Padas, Girona, Gran Green, Concepción de Juan del Cano, Duquesa Santa Ana, Nuestra Señora de la Rosa, San Esteban, Lavia, Rata Encoronada, Tres Vetas Anunciada, San Nicolás Fontanelli, Juliana, San María de Visión, Castillo Negro, Falcon Blanco Mediano, Ciervo Volante y al menos 9 otros barcos cuyos nombres permanecen perdidos,
descubrieron que generalmente serían sometidos a uno de dos destinos. O bien tuvieron suerte y se encontraron con algunos lugareños simpáticos. Estos hombres simplemente se mezclaron con la población y se establecieron, lo que explica la presencia de muchos irlandeses de piel oscura y cabello oscuro en la costa oeste que persiste hasta el día de hoy. O eventualmente lograron regresar a casa con el tiempo en pequeños grupos. Para el resto, o bien fueron asesinados al desembarcar por lugareños menos amigables, que simplemente querían saquearlos a ellos y a su barco por todo lo que valía, o fueron perseguidos y asesinados por las tropas inglesas que guarnecían el país. Esto ocurrió cuando el gobernador inglés se dio cuenta de que tenía muchos menos soldados que los españoles que estaban en proceso de desembarco, y muchos de los lugareños no estaban especialmente contentos de tener ya a los ingleses allí. Ante la posibilidad de una rebelión armada por miles de veteranos soldados españoles, ordenó matar a la vista a cualquier superviviente español en tierra. El hecho de que, aunque muchos barcos españoles llegaron a la costa y naufragaron, muchos más lograron pasar Irlanda, llevó a múltiples avistamientos de grupos de barcos españoles en la costa, a veces grupos bastante grandes. Esto dio la impresión de una gran fuerza de invasión, aunque algo dispersa. Muchas noticias de la Armada en el canal aún tenían que llegar a Irlanda eventualmente. Las órdenes llegaron desde Londres después de los informes de los primeros barcos españoles que encallaron. Habían ido de Irlanda de vuelta a Londres en primer lugar, y resultó que la reina había ordenado que los supervivientes españoles fueran capturados y retenidos para el rescate como fichas de negociación. Pero estas órdenes llegaron demasiado tarde para muchos de los españoles que lograron salir de los naufragios, solo para encontrar sombrías líneas de espadas y armas esperándolos. Finalmente, el 21 de septiembre, los primeros supervivientes de la Armada comenzaron a llegar cojeando a los puertos españoles. Más aparecerían en las próximas semanas, pero luego se reduciría a un goteo. Aunque los investigadores modernos no están de acuerdo en las cifras exactas, parece que de los 122 barcos que avistaron el Lagarto unos meses antes, entre 65 y 70 barcos lograron regresar, lo que significa que entre 50 y 60 no lo hicieron. La mayoría naufragó por tormentas, aunque algunas se perdieron en combate y otras quedaron atrapadas en varios puertos. Uno, el barco Hospital San Pedro el Mayor, finalmente admitió la derrota y llegó a la costa en Devon a principios de noviembre. Los sobrevivientes fueron capturados y puestos bajo cuidado en las ciudades cercanas. Según los registros españoles, que eran bastante exactos, 25.696 hombres habían navegado con la Armada, de los cuales 12.297 nunca regresaron. El 10% de todas las pérdidas españolas provenían de un solo naufragio, las galias La Girona, que tenía alrededor de 1.300 personas a bordo, incluyendo varias tripulaciones que habían sido salvadas de otros barcos españoles cuando encalló de noche en el condado de Antrim y se hundió muy rápidamente, dejando solo 9 sobrevivientes. Se evaluó que aproximadamente la mitad de los barcos que regresaron a España estaban completamente irreparables y fueron desmantelados o dejados a pudrirse. La enfermedad y la desnutrición devastaron a los sobrevivientes, matando a muchos que recién habían llegado a casa. Miguel de Oquendo y Juan Martínez de Aracalde murieron de esta manera y el propio Medina Sidonia casi fallece. El destino de Aracalde fue especialmente trágico, ya que luchó tenazmente para llevar su barco y varios otros a casa contra probabilidades casi imposibles, y a menudo dio consejos contrarios a la mayoría, lo que podría haber cambiado el destino de la Armada durante su avance por el canal. Pero su historia tendrá que ser contada por separado en otra ocasión. También había un matiz oscuro en el regreso de la flota inglesa. Con la enfermedad arrasando la flota, algunos miembros de la corte parecían haber conspirado para retener la emisión de pagos y el suministro de provisiones, algo excesivamente largo en la lógica retorcida de que los hombres muertos no necesitaban ser pagados, y así el tesoro ahorraría dinero en la campaña general.
Los oficiales a cargo de la flota estaban indignados y horrorizados, pero no podían hacer mucho más que escribir con ira a la corte y abrir sus propias arcas para dar la asistencia que pudieran cuando se dio cuenta de que la asistencia real no se haría presente. Un resultado de este desastre fue el establecimiento del cofre de Chatham, donde se retendría una parte del salario de todos los marineros en el futuro para un pago posterior en caso de que un marinero al servicio del monarca se incapacitara por enfermedad o lesión, un sistema que en realidad no dejaría de usarse hasta el siglo XIX. A medida que se hizo evidente la magnitud de la derrota y el clima extremadamente inusual, excepcionalmente violento y a menudo muy repentino que había contribuido en gran medida a ella, las celebraciones y conmemoraciones se extendieron por Inglaterra y los Países Bajos, con la mayoría atribuyendo la victoria en general y el impacto de las tormentas en particular a Dios. Se encargaron varias pinturas y medallas, muchas de las cuales se inspiraron en una cita bíblica encontrada en Job 4, versículo 9, que en la versión del rey Jacobo que aún estaba por venir dice: «Por el soplo de Dios perecen, y por el aliento de sus narices son consumidos», que es casi idéntico a una palabra dentro de la Biblia del obispo, que era una traducción al inglés que estaba vigente en ese momento, pero que ahora es algo menos existente. El uso del tetragramatón, el nombre de Dios en hebreo, era frecuente, y uno de los usos más famosos es la llamada Medalla de la Armada, que en realidad fue hecha por los holandeses, no los ingleses, que lee en latín usando el tetragramatón Flavit Jehovah et dissipate sunt azul, y fueron dispersados en inglés, que a menudo se modifica en los libros de historia posteriores que han estado sujetos a una superstición contra pronunciar el nombre de Dios a Flavit Dios, et dissipate sunt Dios sopló, y fueron dispersados, aunque las traducciones y comentarios existentes de la época dejan bastante claro que este no era un problema que enfrentaban los ingleses y holandeses de la era isabelina. Los españoles parecían estar de acuerdo en su mayoría con los sentimientos ingleses y holandeses, lo creas o no, tanto por razones religiosas como políticas, ya que era mucho más aceptable para la población española atribuir sus pérdidas y derrota principalmente a actos de Dios, en lugar de a actos de los ingleses. De hecho, se dice que el rey Felipe comentó: «Envié mi flota a luchar contra los ingleses, no contra Dios y sus vientos y mareas». Pero esto no marcaría el fin de las armadas. De hecho, en 1589, una armada inglesa zarpó hacia España. 1596 vio a una fuerza conjunta inglesa-holandesa intentarlo de nuevo, y más tarde, en 1596, y luego, nuevamente, en 1597, grandes flotas españolas, tan grandes como la primera, intentaron devolver el favor. Todas estas expediciones, salvo en parte la anglo-holandesa, terminaron en un desastre total, principalmente debido a las tormentas. Así que quizás Dios simplemente había decidido que la última parte del siglo XVI podría prescindir de más invasiones navales importantes a otros países, en su mayoría, muchas gracias, pero por supuesto las historias de algunas de esas expediciones son para otra ocasión. La primera armada española, sin embargo, pasaría a la historia tanto por la magnitud de su fracaso como por el cambio en el equilibrio de poder que representó. Aunque España seguiría siendo un actor poderoso en el escenario mundial durante varios siglos más, las batallas que abarcaban la primera campaña de la Armada Española marcaron el comienzo de una lenta ascendencia tanto para la Marina Real, aunque a través de varios conflictos en el siguiente siglo contra sus antiguos aliados holandeses, como el inicio del cambio de acciones de abordaje principalmente a combate naval, basado principalmente en artillería. Algo que se perfeccionaría en las siguientes guerras anglo-holandesas, aunque, por supuesto, nunca sabremos si Drake alguna vez jugó o logró terminar esa partida de bolos. Por cierto, es posible que hayas notado una serie de renders estáticos como este y una animación particularmente agradable durante este video y algunas en el video anterior también. Si te llegan a gustar, bueno, en primer lugar, muchas gracias al maravilloso suscriptor que se hace llamar Awesome en Discord por sus impresionantes renderizaciones y el trabajo que ha puesto en eso. Pero si te gustaría intentar tener los modelos en sí, están disponibles como STLs imprimibles en 3D descargables.
Llegarán como parte de un Kickstarter de otro amigo mío que en realidad ha hecho mucho modelado de barcos en el pasado, por eso le pregunté si podía encargar estos modelos. Estarán disponibles en Kickstarter, el enlace está en la descripción del video. Y para tener total claridad, no ganaré dinero de ninguna manera con el Kickstarter, de ninguna forma. O manera. Si el Kickstarter tiene éxito, el único beneficio adicional que obtengo son copias de los STLs de la meta adicional. Cada barco se basa en los planes de la época o poco después de la época de barcos específicos, por lo que tienes el San Martín, el Revenge y varios otros barcos más pequeños y algunos transportes grandes incluidos allí por si acaso para dar una mezcla bastante representativa de modelos para mostrar los diversos tipos de barcos que estaban presentes en las flotas de ambos lados en ese momento. Hay al menos 2 videos más sobre la armada que vienen, pero esta es la conclusión de la campaña en sí. Así que en unos días vamos a estar mirando el papel de Amberes y si la armada estaba condenada por eso desde el mismo comienzo, incluso antes de que zarpara, y luego más adelante este mes estaremos viendo qué estaban comiendo realmente los dos lados en su camino de ida y vuelta por el canal. Eso es todo para este video, gracias por verlo. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de dique seco.